Hola a todos, soy Adriana de Canal Gona Travel y hoy les quería contar un poquito sobre Venezuela, sobre la situación en este momento y sobre todo les quiero contar sobre coronavirus, porque coronavirus es la razón por cual estoy quedando aquí en Caracas casi 7 semanas y planeé venir solamente por una semana. Entonces, para iniciar, la frontera crucé con 2 amigos míos, con Priscila y Alejandro. Hola chicos, cruzamos la frontera 5 de marzo. El día cuando cruzamos la frontera de Colombia a Venezuela no había ningún caso de coronavirus ni en Colombia ni en Venezuela. El plan era venir por una semana. Entonces vinimos a Caracas y pasaron algunos días y ya confirmaron el primer caso de coronavirus. Pero les quiero contar que hay como 2 teorías cómo coronavirus llegó a Venezuela y hay una versión oficial, obviamente. 2 teorías. Entonces, primera teoría es que el coronavirus llegó aquí a Venezuela con prostitutas rusas que trabajaban en Madrid antes y vinieron acá con un permiso diplomático y así se empezó toda la epidemia aquí en Venezuela. Otra teoría, y para contarles eso quiero darles un poquito más información, porque como Venezuela, en este momento el presidente es Maduro, pero 60 países, incluso Unión Europea, todos los países de Unión Europea, incluso Estados Unidos, no aceptan Maduro como el presidente. Ahora tenemos una crisis presidencial. Entonces esos países aceptan el líder de la oposición que se llama Juan Guaidó, a él como el presidente de Venezuela. Pero obviamente sigue a ser presidente Maduro con apoyo de países como China, Rusia, Siria, Irán, Norte Corea, Turquía. Entonces países con más o menos el mismo sistema político. Entonces, por eso que China es uno de los países que les apoya, hay mucho movimiento como de negocios, como con políticos, entonces hay chinos que vienen con frecuencia aquí a Venezuela. Y la segunda teoría entonces es que virus llegó acá a Venezuela con los chinos, pero llegó mucho más antes que marzo. Llegó, como dicen, que diciembre y enero, porque habían casos de una gripe terrible que ponían gente a la cama por semanas. Entonces dicen que ya tenían coronavirus, pero no sabían qué es. Pero la versión oficial, que el coronavirus primer caso fue confirmado 13 de marzo, era una mujer de 41 años que antes estaba en Italia y en Estados Unidos. Y vino ella y confirmaron primer caso. ¿Y qué pasó? De una inmediatamente el gobierno cerró todas las carreteras que salen de Caracas, cancelaron todos los vuelos, incluso mi vuelo que salía 15 de marzo de Caracas a Bogotá. Y además introdujeron el estado de cuarentena, entonces cerraron todos los negocios aquí en Caracas. Gente no puede salir a las calles, solamente si tienen tapabocas, a veces gente lleva guantes y los primeros 2 semanas era quieto. En el boulevard aquí principal en Caracas no había nadie. Tenían policía y Guardia Nacional controlando la aérea, mirando a la gente, y si había más gente en un lugar les decían para que se iban a casa, para que se quedan caminando. Y en esos primeros días de coronavirus aquí en Venezuela, Maduro pidió a Fondo Monetario Internacional, lo tengo escrito aquí, Fondo Monetario Internacional, por un préstamo de $5.000 millones para luchar el coronavirus. Le negaron el préstamo, pero eso tiene que decir qué país no es preparado para una situación como una pandemia. Y bueno, no es nada nuevo porque Venezuela sigue en muchas crisis y ustedes seguramente han escuchado de hiperinflación, de crisis económico, que sueldos hay
hay súper bajos. En este momento, sueldo mínimo aquí en Venezuela es como 5 o 6 dólares mensual. Y por eso hay mucha inmigración, hay mucha gente que sale de Venezuela. Aproximadamente dicen que habían salido como 5 millones venezolanos. Y casi la mitad de esa gente que salió vive en Colombia. Obviamente no todos ganan el sueldo mínimo, pero a darles un ejemplo. Una vez estaba en un centro comercial comprándome una malteada de ese tamaño. Y me costaba esa malteada como entre 2 y 3 dólares. Y me puse a hablar con el chico y le pregunté, bueno, ¿usted cuánto gana? Y él me dice que por 2 semanas, por 15 días, está ganando entre 10 y 12 dólares. Entonces eso sería 20, 24 dólares mensual. Y los precios son inadecuados a lo que se gana aquí, porque una cajita pequeñita de analgésicos les cuesta 60.000 bolívares. Esto es como 70 centavos, entonces casi $1. Si uno gana sueldo así, no tiene dinero para pagar esos analgésicos, que es un medicamento básico. Y aquí gente está muchas veces entre compro comida o compro medicamentos. Eso es súper duro aquí en Venezuela. Y además, en este caso de coronavirus, dicen que solamente 25% de todos los hospitales aquí en el país tienen acceso al agua corriente, tienen agua siempre. ¿Por qué? Porque aquí pasa que tienen cortos eléctricos, cortos de agua, y eso es por falta de mantenimiento, por falta de renovación de las plantas, de las fábricas de plantas que producen agua limpia para que llegue a la gente. Entonces eso sí es duro, porque ¿cómo uno puede mantener una higiene básica si no puede lavarse las manos? Eso es imposible, ¿no? Y además dicen que hay solamente 80 respiradores por todo el país, 80 respiradores. Y si no hay electricidad, ¿qué pueden hacer? Falta profesional, equipo médico, pero también cosas sencillas, cosas básicas como mascarillas, como guantes, y por eso se tienen que preocupar los mismos médicos. Eso sí es grave. Y otra cosa, que también por falta de gasolina, los médicos no pueden llegar a los hospitales. Y eso es el gran paradoxo de ese país. Como el país de los más grandes recursos de petróleo en el mundo, no tiene gasolina. Eso es, como les dije antes, sobre agua y electricidad. Eso es por falta de plantas que producen gasolina, por falta de mantenimiento y renovación de refinerías. Y hasta el momento que Venezuela hace es que exporta petróleo, exporta crudo a otros países. Esos países pueden producir gasolina y después mandan esta gasolina, lo importan a Venezuela para vender a la gente. Porque en el país hay muy poca producción por falta de mantenimiento, porque el gobierno no invierte dinero en eso. Y dicen que supuestamente casi 50% de médicos no podía llegar a los hospitales. Y eso sí es duro. Si uno se enferma en ese país, es durísimo. Y también sigue la situación política y económica muy tensa, porque cuando Trump no se puso de acuerdo con el presidente de Maduro, empezó a poner más y más restricciones, más y más sanciones a Venezuela, sanciones económicas. Llegó el momento en agosto-septiembre que Trump puso embargo completo al país, como muy parecido como que tienen con Cuba. Entonces es otra cosa que peora la situación aquí en Venezuela. Y hace como 2 o 3 semanas, cuando ya se empezó coronavirus, ya tuvimos casos de coronavirus, Trump acusó a Maduro de narcotráfico y ofreció una recompensa de creo que $15 millones para informaciones que van a llevar a su captura de Maduro. Y se supone que Estados Unidos ya enviaron el ejército
para estar cerca de la frontera con Venezuela, están en Colombia, en la frontera, y también están en Mar Caribe, preparados para entrar al país si hay necesidad. Pero, bueno, entonces la situación se pone complicada. Y para hablarles de estadísticas, de información sobre coronavirus, por este momento tenemos como 320 casos de coronavirus confirmados y habían como 10 muertos. Y uno puede decir, bueno, no hay tantos casos, la situación no es tan grave, hablando de coronavirus. Y bueno, pero también la cuestión es, no hay tantos casos porque no hay tantos enfermos, o no hay tantos casos porque no hay tantas pruebas. Es otra cosa. Porque en el inicio de coronavirus aquí en Venezuela, Juan Guaidó, el líder de la oposición, dijo que Venezuela solamente tiene 300 pruebas. Y para resumir, entonces el país lleva ya 6 semanas en cuarentena. En el inicio de verdad no había mucha gente en las calles, pero como que gente no tiene muchos ahorros, no tienen dinero, ni tienen dinero para vivir, tienen que salir de la casa, que tienen que salir a la calle, porque mucha gente trabaja en la calle, no tienen sus negocios registrados. Entonces hay más movimiento que había en esas primeras semanas. Y bueno, por ahora seguimos en cuarentena, estamos esperando hasta cuándo se mejora la situación, hasta cuándo abren las fronteras para poder pasar a Colombia. Y desde ahí ojalá encontrar un vuelo, esperar hasta cuándo empiezan a operar los vuelos. Y así. Bueno, si quieren ver más fotos, si quieren leer un poquito más sobre la situación, les invito a mi página en Facebook que se llama Gonna Travel, lo mismo que mi canal en YouTube. Y si tienen algunas preguntas, las pueden escribir aquí abajo de este video en comentarios. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Me gustó compartir un poco sobre la situación aquí en Venezuela y sobre coronavirus. Espero que les gustó un poquito. Y nos vemos en el próximo video. Chao.